entre las 10 enfermedades más letales en la historia de la agricultura. Se encuentra aquí nomás, en el Perú. En el país se toman distintas medidas para tratar de mantener a este hongo fuera de nuestro territorio, pero ¿son suficientes? Lo vamos a analizar con Juan José Pons, quien el pasado miércoles fue nombrado consejero de Políticas Públicas para la protección del sector bananero. Juan José, bienvenido, buenos días. Buenos días, Lenín, muchas gracias por la entrevista. Un saludo a toda su audiencia. Antes de entrar en materia, quiero preguntarle algo. Su llegada y la de Alexandra Vela al gobierno de Guillermo Lasso, quien fue por un mes superministro de Economía en el gobierno de Yamil Maguada, provocado que en algunos sectores se hable de una suerte de reencauche de la ex democracia popular que volvería a las más altas instancias del poder público. ¿Tienen algún sentido esos criterios o no hay sustento porque la democracia popular pues ya no existe? Realmente no hay sustento, Lenín, son unas coincidencias. Yo tengo desde hace mucho tiempo, estoy retirado de la política y estoy dedicado a las actividades productivas como consultor y como coordinador del clúster bananero. En esa línea, el presidente de la República priorizó la importancia que tiene la industria de las musáceas en el Ecuador y me pidió al clúster que podamos trabajar en conjunto en resolver estos graves problemas. Una coincidencia con la lamentable enfermedad de un hombre tan valioso como César y la oportunidad que tuvo el presidente de poder recurrir a una mujer del nivel y de la calidad y de la experiencia y de la honorabilidad, sin duda y sin cuestionamiento alguno, de Alexandra Vela. Estando cerca del gobierno usted, Juan José, con su experiencia política, más allá de que ya no sea político, no será solo en temas bananeros que dará su consejo. Cuando me los ha pedido, a mí me ha pedido el señor presidente de la República que como clúster bananero y como coordinador del clúster bananero contribuya a la gestión que el gobierno va a poner y está poniendo con gran énfasis en controlar esta grave amenaza a la agricultura de musáceas en el Ecuador. Hablemos entonces de banano. Usted como coordinador del clúster bananero ha estado al frente desde el sector privado de las acciones que se toman, porque sí se han tomado acciones para mantener a raya al Fusarium raza 4. Vamos poniendo en contexto las cosas. ¿Qué tan grave podría ser su afectación? ¿Por qué es tan importante actuar y no aflojar en esas medidas de prevención? Lenín, esta es una plaga que podría ser considerada catastrófica. A diferencia del COVID, no tiene vacuna. No hay fungicida descubierto en el mundo para combatir el Fusarium FOC R4T. Una vez que el Fusarium está en su propiedad, se queda 40 años en el suelo. Más grave que eso, usted se recordará que aquí hubo el mal de Panamá. El mal de Panamá destruyó la variedad Gros Michel y destruyó las plantaciones bananeras del Ecuador. Sin embargo, hubo otra variedad, la Cavendish, que es con la que hemos vivido estos últimos 60 años. Hoy no hay variedad alternativa tolerante en el Ecuador todavía, y en el mundo no hay variedad resistente. Entonces es absolutamente grave para el Ecuador, porque no es solamente dólares el plátano y el banano, es empleo. En el caso del plátano es un consumo de 30 kilos per cápita de los ciudadanos, es parte de la dieta ecuatoriana. Eso le quería preguntar, la afectación no sería únicamente para los exportadores, sino también en el consumo interno. Por supuesto, y para la industria nacional del chifle, del bolón, de todo lo que se empanadas, todo lo que se come en el Ecuador, porque es todas las musáceas. Esto es banano, plátano, orito, morado. El abacá, inclusive, que es otro producto de exportación, se vería afectado por esto. Entonces, esta es una crisis, se puede presentar una crisis verdaderamente catastrófica en la generación de empleo. La industria de la musácea genera 500.000 plazas de empleo en el Ecuador. Entonces, por eso el señor presidente de la República acogió el pedido de importancia, de urgencia que tiene el manejar esto e inclusive incorpora al proceso al COE. Entonces, de esta manera, el COE va a tratar el Fusarium como trata el COVID, porque el problema es de toda la ciudadanía. Aquí tenemos que incorporar, y de hecho hay que reconocer el gran trabajo que vienen haciendo los prefectos provinciales del Guaya, Los Ríos, El Oro, Manabí, ¿no verdad? Porque esto es un problema de los GATS también, porque usted tiene hasta el derecho de servidumbre como un elemento de transmisión del COVID. Entonces, verdaderamente, este es un problema de la ciudadanía del Ecuador. ¿Cómo podría llegar el Fusarium raza 4 del Perú al Ecuador? Y otra pregunta, ¿cómo pasó de Colombia a Perú sin quedarse en nuestro país? Su pregunta es muy valiosa, Lenín, porque el Fusarium en América se descubre en La Guajira, Colombia, hace 2 años y medio.
De La Guajira, Colombia, al Ecuador hay 1.400 kilómetros, kilómetros recorridos por toda la triste migración venezolana. Entonces el Fusarium viene en esa tierra que vienen pisando los colombianos a través de terrenos contaminados. Ese hongo pasa por Ecuador y llega a Perú. En teoría, el hongo avanza a 100 kilómetros por año. Si hubiera seguido en La Guajira, hubiera tomado 14 años llegar al Ecuador. Ahora está en Perú, a 200 kilómetros de la frontera del sur, frontera supremamente porosa. Ustedes han hecho grandes reportajes sobre la porosidad de la frontera del sur. Entonces, ¿cómo pasó? Caminó por Ecuador, lo cual significa que no podemos estar 100% seguros de que no está en Ecuador. Por eso es que la alerta es nacional. Hay que vigilar, hay que denunciar a dónde está, hay que informar para que se puedan tomar medidas correctivas si se detecta en alguna plantación, cualquiera que sea de musáceas. Ahora, el clúster bananero con el gobierno nacional, gobiernos locales, viene trabajando en medidas de prevención. ¿Qué más hace falta? Bueno, hace falta mucho más control en la frontera porosa. Hay que coordinar una labor, por eso la importancia del COE, para que toda la fuerza pública, la policía aduanera, la policía civil, la policía militar, todo el mundo controle los pasos de la frontera. Hay que trabajar con los municipios en circuitos de bioseguridad que permitan establecer, por ejemplo, corredores a donde la gente camine, que no caminen por las plantaciones para poder llegar a sus recintos, a sus parroquias, a sus casas. Hay que trabajar en educar al productor y al trabajador del productor de las plantaciones de banano y de plátano en las condiciones de disciplina de bioseguridad similares a las que tenemos con el COVID. Tan importante como ponerse la máscara para el COVID, es importante desinfectar la ropa antes de entrar a una plantación, un solo punto de entrada, un solo punto de entrada y de salida, un corredor de desinfección. Es decir, es toda una cultura. Para ponérselo de una manera. Pasa 4 al país, Juan José, y se acaba el guineo, se acaba el plátano, se acaba el verde, se acaba el orito, se acaba todo. Se puede acabar, así es, se afecta inmediatamente, por lo menos se afecta la gran masa de pequeños productores, porque aquí, Lenin, el problema son los pequeños productores. Estamos hablando de 6.500 pequeños productores de banano y por lo menos 10.000 pequeños productores de plátano e incontables pequeños productores de orito y de morado. Entonces, hay que generar una cultura de prevención y de erradicación cuando se presente. ¿Y se está haciendo algo en investigación? Porque ese ha sido uno de los grandes pendientes de este país, donde con pocas excepciones no hay inversiones importantes en la parte científica, que es fundamental también para incrementar productividad. Y esto pese a que el banano es el principal producto de exportación no petrolera de nuestro país. Se está haciendo bastante investigación en Ecuador desde hace muchos años por parte del SPOL, por el CIBE. Ahí hay científicos como el doctor Freddy McDama que ha venido trabajando y estamos negociando en este momento un convenio, estamos en los términos de referencia para el desarrollo de tecnologías que permitan identificar variedades tolerantes en Ecuador. Igualmente la Universidad Católica de Guayaquil, el doctor Llerena, también tiene trabajos que tienen que ver con el control. Hay trabajo, hay que fortalecer el trabajo, hay que fortalecer el trabajo del INIAP. Tenemos que desburocratizar. Pero siempre el sector público y el sector privado. Bueno, el sector privado es parte de esto. El sector privado es parte de los trabajos que estamos haciendo con la Politécnica y estamos en conversaciones también con la gente de la Católica. El sector privado internacionalmente también viene haciendo trabajos y hay trabajos en el Taiwan Research Center de Formosa, de Taiwán, y también en Israel. Y en eso estamos nosotros pidiéndole a Agrocalidad que ya se apoye y se apruebe la venida de las primeras cepas de banano tolerante que están identificadas tanto en Taiwán con el Formosana como en Israel con el laboratorio Raham, para que tenemos que iniciar ese proceso en Ecuador. Una vez que llega la primera cepa, toma por lo menos 3 años poder identificar cuáles se adaptan al Ecuador. Es verdad que el sector bananero requiere de políticas públicas que mejoren su competitividad a nivel internacional, como lo dice el decreto con el cual se lo nombra usted consejero, pero en el mismo sector bananero se requiere, y quizás con mayor urgencia, que los agricultores, los productores, los más pequeños, esos 6.500 a los que usted hacía referencia, tengan un mejor nivel de vida, porque con pocas excepciones, aquí el productor nace y muere pobre, y la bonanza es solo para intermediarios y exportadores. Entonces, Juan José, ¿cuáles son
son esas políticas que se deben implementar para que se sienta en la base de la pirámide el beneficio de esas medallas que se exhiben con los mayores exportadores del mundo, el mejor banano del mundo? ¿Y al productor cuándo le toca? Bueno, el Ecuador tiene una gran cantidad de medallas por el lado de los productores. Nosotros, en los temas de sostenibilidad, y lo hemos hecho nosotros con un estudio de la Universidad de California, Davis, un estudio base de la sostenibilidad del banano en el Ecuador, y tenemos avances enormes. Por ejemplo, la producción de banano en el Ecuador es 50% menor en carga química que en cualquier parte del mundo. Aquí tenemos políticas salariales que satisfacen las políticas salariales del salario digno que demanda el World Banana Forum con la FAO y la Unión Europea. Y aquí se viene trabajando en todos los conceptos de sostenibilidad, porque hoy en el mundo, Lenin, usted no puede ver la competitividad solamente como productividad, como mayor producción, sino como la satisfacción de compromisos éticos con la naturaleza, con los trabajadores, con los derechos humanos de todos los que están involucrados en la cadena. Es más, así está estipulado en los propios tratados de comercio, por ejemplo, con la Unión Europea. Y en eso estamos trabajando en una fuerte cadena de asociatividad de la industria de las musáceas en el Ecuador. Ya se terminaron los problemas por el no pago del precio mínimo. Siempre hay problemas. No, es como que usted diga se terminaron los problemas con el Código Penal. ¿No, verdad? Siempre hay problemas. Siempre hay una excepción. No podemos garantizar que no hay problemas. Por supuesto que hay problemas. Hoy hay serios problemas de exportación porque no hay espacio naviero. Con la crisis del COVID no hay contenedores. Entonces se queda la fruta. Y porque la estructura comercial del Ecuador, sus mercados son un 60% de mercado estable, regular, como el de Estados Unidos, Japón, Unión Europea, Corea, y un 40% de mercados inestables, emergentes, como los del Medio Oriente, el norte de África. Por eso quería preguntarle qué es lo que implica mejorar la competitividad a nivel internacional. Tratados internacionales, incrementar las exportaciones a China, por ejemplo, donde solamente un 4% de la fruta nacional llega. Exactamente, Lenin. China es un gran mercado que nosotros no lo hemos podido atacar porque no tenemos un tratado de comercio. Fíjese usted cómo ha crecido en la producción bananera Laos, Camboya, Tailandia, Vietnam. ¿Por qué? Porque el Ecuador paga arancel para entrar a China, independientemente de la distancia y lo que cueste mayor flete. Entonces, lo que ha caído Filipinas por el Fusarium, Filipinas ha caído por el Fusarium por lo menos en un 25 a 30% de su producción. Ha sido sustituido por producciones de Camboya, Vietnam, que entran, Laos, que entran sin arancel a China. Nosotros venimos muy atrasados en la negociación de un tratado de comercio con China, con Corea, con Japón. 25 a 30% pagamos de arancel para entrar a Corea y Japón. Hay empresas asiáticas que invirtieron en el Ecuador y no venden el banano del Ecuador allá porque pagan arancel, venden banano de Colombia y de Costa Rica. No puede ser. El banano representa casi el 70% del total de la carga que sale del país. Es claro entonces por qué hay tantos contenedores contaminados con drogas, Juan José, qué trabajo se está realizando, pero sobre todo cómo mejorarlo, porque cuando se lo detecta hay una afectación para el producto y para el país. Ese es el otro gran problema que hemos hablado con el gobierno nacional y con el señor presidente. El narcotráfico comienza a afectar a la economía del Ecuador porque se agrava el problema de la reputación de Ecuador como país de origen. Entonces el importador no quiere trabajar con Ecuador porque no quiere correrse el riesgo de verse involucrado en una cadena de narcotráfico. Y esto es un gravísimo problema que afecta al banano como afecta al atún, al camarón, al cacao, a todo lo que sale de Ecuador. Hemos hablado y estamos trabajando de la mano con la Policía Antinarcóticos para trabajar en conjunto en toda la trazabilidad de los contenedores. Al gobierno nacional tiene que trabajar con las políticas de los puertos para que los puertos fortalezcan sus sistemas de control. Es importante también que las navieras fortalezcan sus sistemas de control, porque mucha contaminación se da ya con el contenedor arriba en el barco, lo que se llama el gancho ciego. Todo el problema que ustedes han denunciado en Pozorja, del uso de las canoas de los pescadores acercándose a los barcos, eso no se puede hacer si no hay conspiración, complicidad con la tripulación del barco, porque ¿cómo sube usted la droga de la canoa al barco? Entonces es una cadena integral de trazabilidad que tiene que trabajar en conjunto para combatir el narcotráfico. Juan José Pons, consejero presidencial, gracias por acompañarnos hoy. Gracias por la entrevista, Lenín. Muy amable.